Bienvenidos a Simañá Lecturas de Salón, una plataforma organizada por la Asociación de Estudios Judeo-Latinoamericanos, conocida como LAJSA, y a la cual les invito a afiliarse. Mi nombre es Cintia Gabay y soy investigadora y escritora. Trabajo actualmente en la Universidad Humboldt de Berlín y mi investigación está financiada por la Fundación Alemana para la Investigación Científica. Hoy nos reunimos para conversar junto a Ellen Gutkowski en torno a su libro Querido país de mi infancia, memorias entrelazadas de niños que sobrevivieron en la Francia ocupada y emigraron a la Argentina. Traducción de 2019 de los 3 tomos en francés de La France occupée à la Pampa, publicada por la colección Témoignages de la Shoah, Testimonios de la Shoah, de la Fundación para la Memoria de la Shoah a partir de 2017. Nos acompañan en la tarea de su presentación Iván Cherhovsky y Jonathan Karsenbaum. Simañá, que en hebreo significa señalador de libros, fue ideado para ofrecer un espacio donde debatir en torno a obras publicadas en el área de estudios judeo-latinoamericanos o de interés para nuestra disciplina. Renuevo entonces esta invitación, que ya es tradición. LAJSA invita a nutrir este espacio para dialogar y debatir en torno a publicaciones en formato libro que enriquecen la variedad de campos de nuestra disciplina, ya sean obras de ficción, de investigación o de ensayo. Los encuentros de Simañá alientan el debate multilingüe tan característico de las culturas judías, siendo las lenguas oficiales del LAJSA el castellano, el portugués y el inglés. Estamos, sin embargo, abiertos a la posibilidad de integrar en Simañá otros idiomas. Hagamos de este espacio un lugar ameno, no solo para el debate, sino también para el intercambio de entusiasmos. Antes de empezar, les voy a pedir, por favor, que silencien sus micrófonos. Y voy a aprovechar para anunciar que nuestro próximo encuentro se llevará a cabo tras el receso de Pesaj y Pascuas a fines de mayo, a confirmar el 27 de mayo, en torno a las obras literarias completas de Alberto Gerchunov, editado por Melina Di Miro en el marco de la serie Gerchunov dirigida por Mónica Schulm. Dichos los prólogos, comenzaré presentando a los participantes. Ellen Goldstein-Gutkowski nació en París, Francia, en 1940. En julio de 1942, para sustraerla del peligro nazi, sus padres la confiaron a una familia católica mientras ellos intentaban pasar a la zona libre con su hermano mayor. Tiene la suerte de no ser deportada y de reencontrarse con sus padres y su hermano después de la liberación de París en agosto de 1944. Sin embargo, enfrentados con las dificultades de la reinserción social y económica de la posguerra, sus padres deciden confiarla nuevamente a una familia católica, esta vez a la pareja que los había escondido a ellos. Ellen llegó a la Argentina en 1961. En Buenos Aires fue profesora en la Alianza Francesa, luego se graduó de socióloga. Empezó a coordinar sus talleres de la memoria en hebraica, lo que la llevó a escribir su primer libro, Vidas, una investigación histórica y sociocultural basada en un trabajo grupal de memoria. En Vidas en las colonias, su segundo libro, reconstruye la gesta de la colonización agraria judía en la Argentina. Siguiendo las mismas pautas que los anteriores, su tercer libro, Érase una vez Sefarad, narra los modos de vida y la cultura de los descendientes de aquellos judíos que en 1492 fueron expulsados de España. En su última obra, que presentamos hoy, Querido país de mi infancia, se aboca a reconstruir la vida de los judíos en la Francia ocupada por los nazis, principalmente la de los niños judíos, quienes, para poder sobrevivir, debieron adoptar identidades falsas, bautizarse y vivir escondidos. Ellen es una de las coordinadoras del proyecto Aprendiz, proyecto de transmisión de la memoria que su asociación Generaciones de la Shoah en Argentina está llevando a cabo desde hace 10 años. Ha recibido, entre varias otras distinciones, el Premio Moisés en ocasión de los 80 años de la Sociedad Hebraica Argentina y fue declarada huésped de honor
por la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes en 2017, así como por la Municipalidad de Concepción del Uruguay en 2018. Iván Cherhovsky posee una licenciatura y un doctorado en antropología de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es docente titular en la Universidad Nacional de Quilmes. Es también miembro de nuestra Latin American Jewish Studies Association, LAJSA, también del área de Artes del Espectáculo y Judeidad de la UBA y del Centro de Estudios sobre Historia, Cultura y Memoria de la Universidad de Quilmes. Sus investigaciones abarcan diferentes aspectos relacionados con la historia y el presente de la comunidad judía en Argentina, así como en los cursos de formación y divulgación que impartió en la AMIA, en el Seminario Rabínico Latinoamericano y en el Museo Judío de Buenos Aires durante los últimos 10 años. Es autor del libro Recuerdos de Moisés Ville, la colonización agrícola en la memoria colectiva judeo-argentina. También es autor de la exposición museística Argentina, los judíos y la diversidad cultural, que se exhibe de manera permanente en el Museo Judío de Buenos Aires. Es codirector, del largometraje documental La Jerusalén Argentina y director de El exilio de los músicos, que acaba de salir en el año 2024. Jonathan Karzenbaum es licenciado en Ciencias Políticas de la UBA. Desde 2016 es director ejecutivo del Museo del Holocausto de Buenos Aires y docente de Historia Judía en la Escuela Ort, sede Almagro. Entre 2009 y 2015 fue director ejecutivo de las Asociaciones de Sobrevivientes del Holocausto, Generaciones de la Shoah y She'erit Plitá, que en 2018 fueron incorporadas al museo. Es graduado del posgrado para Organizaciones Sociales por la UCA y del posgrado en Gestión Cultural y Comunicación de Flaxo. Además, ha cursado una maestría en Historia. Vamos entonces a dar comienzo a esta presentación, empezando con Jonathan Karzenbaum. Decirles que haber leído esta obra, casi diría enciclopédica de Ellen, es no solo interesantísima por cómo reconstruye la historia a través de la memoria, sino porque es realmente altamente emocionante y emociona también darse cuenta cuán relevante es para todos nosotros hoy en día. Jonathan, te paso la palabra. Bueno, muchas gracias Cintia y Laxa por la invitación y Helen, que es la responsable de que yo pueda dar una introducción aquí y compartir también con Iván, con quienes hemos compartido proyectos. Y bueno, me toca dar una introducción desde la perspectiva del Museo del Holocausto de Buenos Aires. De lo que aporta este libro, y es muy difícil hablar de cuestiones que resultan tan obvias, y sobre todo para un público como este. Tenemos acá al doctor Yossi Goldstein, con quien me he formado en muchas de estas temáticas relacionadas con la educación del Holocausto y la historia del Holocausto, así que es un gusto y un deber saludarte. Y tengo el placer, el privilegio, si se quiere, de haber conocido a Helen cuando todavía estaba llevando adelante esta investigación, y también tuve el privilegio de conocer a muchos de los sobrevivientes que son protagonistas de su libro, de su obra, ¿no? Recuerdo también el nombre, ¿no? Francia, Dulce Francia de nuestra infancia, y ella me explicaba que está entre signos de preguntas y que refería a una canción tradicional. Y también a lo largo de los años, yo la conocía a Helen todavía en Generaciones de la Shoah, que antes Cintia hacía mención, y después ya en el museo, pero ya cuando Generaciones pasa a ser parte del museo, ahí tuvimos también la oportunidad y de nuevo un privilegio de moderar el panel de presentación del primer volumen, con la presencia de Beate Kersfeld, la mujer de Serge Kersfeld, allá en el seminario rabínico, en un
auditorio colmado y muy emocionante, con todavía varios de los sobrevivientes en vida. Y recuerdo también a Hélène lidiando con estas dos Francias, ¿no? Con la Francia resistente y con la Francia colaboradora y abriendo caminos y surcando los matices a través de estos testimonios, ¿no? De sobrevivientes que fueron protegidos, de sobrevivientes que tuvieron que enfrentar situaciones de denuncia y de deportación, sobrevivientes, no puedo dejar de mencionar a Elsa Rosín, ¿no? Que además de salvar su vida, salvó a otros sobrevivientes. Y en ese sentido también, así como Elsa tiene una doble condición de sobreviviente y protectora o rescatadora, Hélène también tiene esta doble condición de investigadora y de sobreviviente, que le da un valor agregado muy importante a la perspectiva del libro y al aporte, ¿no? Que han hecho muchos sobrevivientes como Hélène, ¿no? Uno puede pensar en muchos sobrevivientes que se han convertido en grandes divulgadores del Holocausto a través de su aporte científico, ¿no? Uno puede pensar simplemente en Yehuda Bauer, fallecido hace muy poco tiempo, ¿no? De su condición de sobreviviente fue un portavoz en el mundo académico y en el mundo político a nivel internacional. Bueno, Hélène como investigadora ha hecho un aporte de visibilizar a estos sobrevivientes franceses y belgas, francófonos, no sé exactamente el recorte de Hélène, si es válido lo que estoy diciendo, pero sí recuerdo que este grupo era un grupo muy grande y que después el tiempo ha hecho lo suyo. Si hoy quisiéramos reproducir esta investigación sería imposible porque no están los testigos, porque no están los objetos y los documentos, seguramente en muchos casos ya no estén al alcance de las manos y sería tarea de una indagación mucho más profunda. Pero además, el hecho de haberlo hecho en grupo le daba un valor agregado a las memorias compartidas y entrelazadas y a la reconstrucción. Y esto me consta de charlas con ella, de poder ir validando algunos de los episodios o algunos de las fechas o de las narrativas entrecruzadas, y además me tocaba ver cómo funcionaban cuando venían a los brindis. En general estaba la mesa de los franceses y ahí Hélène liderando el grupo y liderando la conversación y ayudándolos también, a su vez, a participar del mundo de los sobrevivientes, que era un mundo hegemonizado, creo que es la palabra correcta, por los sobrevivientes de origen ruso-polaco o los sobrevivientes de Europa Oriental, ya desde los orígenes de Yerita Plita, pero también en los 90 y el comienzo de los 2000, estas historias eran poco conocidas y la propia historia de Hélène era poco conocida, ¿no? La historia de los protegidos, de los salvados, de los que cambiaron sus identidades, de los que no fueron a los campos de concentración y de exterminio, y ni siquiera en la mayoría de los casos a los guetos, ¿no? Y la obra de Hélène ayudó a visibilizar esto, pero me consta que su aporte a la visibilización de esas historias es muy, muy anterior. Y a mí me tocó en carne y hueso acompañar a muchos de ellos a dar testimonio, a Micheline Papiernik, por ejemplo, que ahí sí se juntaba el mundo de Charles Papiernik, ¿no? En Auschwitz y de Micheline, y cómo Micheline empezó a visibilizar mucho y a dar testimonios, incluso en escuelas primarias, eh, después de la muerte de Charles, ¿no? Y cómo esto a veces sucedía. A Elsa Rosín y a Miriam Kessler, y cómo estos testimonios indagaban sobre aspectos no conocidos del Holocausto y a veces incluso mucho más fácil de incorporar para los públicos, sobre todo en las escuelas, ¿no? Porque eran historias, si se quieren, menos traumatizantes, aunque eran durísimas, ¿no? Gente que perdió su familia o gente que sus padres tomaron decisiones muy difíciles y la propia historia de Hélène. También puedo decir que
cómo el paso del tiempo va acomodando las cosas, ¿no? Perdone, Helen, o un spoiler, pero la historia de su propia protección en la familia de los Bruno siempre había quedado como a un costado y con Helen con muchas dudas sobre esta familia y con el paso del tiempo la resignificó totalmente, ¿no? Y como la historia de quienes habían protegido a sus padres y a su hermano había sido inicialmente la historia que Helen contaba, ¿no? De esa salvación y como hoy tiene un relieve muchísimo más grande en su narrativa, la historia de su propia protección. Y desde el punto de vista del Museo del Holocausto, esto da una riqueza presente y futura enorme, ¿no? Nos da la posibilidad de visibilizar la realidad de los judíos en Francia, nos da la posibilidad de visibilizar historias de judíos que se radicaron en la Argentina y que hicieron sus vidas tal vez de un modo mucho más externo a la institucionalidad comunitaria que la de los sobrevivientes más conocidos o más reconocidos en la memoria pública de nuestro país. Y todo tiene que ver con estos encuentros, con estos test, pero test grupales que a la vez se transformaban en una indagación de historias personales, de objetos, de documentos, de testimonios, de validación, un trabajo enorme acá, nada más y nada menos que Serge Herzfeld dice, la calidad literaria de este libro es tan excepcional como su interés histórico, y no tengo dudas que las experiencias previas que Cintia mencionaba de Helen en sus trabajos previos, le permitieron tomarse el tiempo y dejarnos este legado impresionante para quienes nos dedicamos a la educación y a la transmisión del Holocausto. Hoy estas historias sobre judíos francófonos o franceses y belgas las podemos tomar, las podemos usar, las podemos visibilizar. Muchas de esas historias están aquí en este museo gracias a que las conocimos a través de Helen, ¿no? Por ejemplo, la historia de Elsa Rosino, o ahora de Mariette, ¿no? Con la película recientemente estrenada, y tiene que ver con el aporte que ella hizo a la memoria del Holocausto. Un aporte hecho por una sobreviviente en su doble condición de investigadora, a quien estamos eternamente agradecidos. Y estas historias que son maravillosas, algunas más trágicas, algunas más dolorosas, pero que nos permite abrir un montón de preguntas. Y me permito terminar con la actualidad, ¿no? El mundo post 7 de octubre abrió muchísimos debates y Francia fue uno de los escenarios donde más se vio tal vez estas dos Francias, ¿no? Esta Francia projudía con esta nota de los intelectuales hace pocas semanas manifestándose y por el otro lado la Francia que lamentablemente apoya o ha apoyado lo que es la causa del Hamas, ¿no? No estoy hablando de quienes apoyan la causa palestina, estoy hablando de las manifestaciones anti-israelíes que ya se convierten en antisemitismo. Y desde ese lugar creo que la obra de Len tiene un valor mucho más grande para la actualidad, para enfrentar, para mostrar estas dos Francias y para también contar estas historias de salvación, de protección y de testimonio que deberían ayudar a amainar un poco las aguas del momento contemporáneo y de poder dar mensajes más positivos para la humanidad. Ojalá eso sea y el museo sin duda será un vehículo para contribuir a la difusión de estas historias y de la obra de Helen. Y Helen es parte del Comité de Honor de Sobrevivientes de este museo, muy activa, por cierto, en esta institución y una voz muy escuchada por todo el equipo, por toda la comisión directiva. Así que gracias por este tiempo de introducción y espero haber hecho mi aporte. Gracias. Muchas gracias, Jonathan. Y le vamos a pasar la palabra a Ellen, ahora sí. Eh, a ver, ¿hablo? Sí, sí, es tu turno. Sí. Bueno, Jonathan, la verdad que me emocionaste. Eh, me- me- no sé si es tanto lo que yo merezco, pero tus palabras fueron muy lindas para mi corazón.
Bueno, yo sé que el tiempo es limitado. Voy a pedirles permiso para leer 2 páginas, primero para mi introducción y después voy a pasar a describir los documentos que Iván va a pasar para ayudarme. Pero quiero presentarme primero, aunque ya Cynthia lo hizo y Jonathan también, pero quiero agregar algunas cosas. No voy a leer más de 10 minutos, creo. Este libro, Querido País de mi Infancia, nació de mi ignorancia respecto de muchos aspectos de la Segunda Guerra Mundial y de la Shoah. ¿Y por qué digo ignorancia si yo soy sobreviviente y viví esos acontecimientos? Lo digo porque lo viví de muy niña obviamente de entre los 0 años y los 4 años y medio que tenía cuando terminó la guerra, no he registrado nada más que dos recuerdos. Todo lo demás había quedado en la nebulosa. Sin embargo, en los tiempos posteriores a la liberación, al final de la guerra, escuché muchas cosas de mis padres. Mis padres no se dirigían a mí en particular para contarme lo que había sido, sino que hablaban entre ellos, con sus clientes, con los pocos familiares que habían llegado después de la guerra. O sea que yo sabía lo que habían vivido mis padres, mi hermano y yo. Sabía que me habían entregado a una familia católica. Yo pensaba que hasta el final de la guerra, no era hasta el final de la guerra, sino hasta la liberación de París. Yo sabía que a raíz de que ellos habían logrado pasar a la zona libre con mi hermano, que se habían llevado a mi hermano porque mi hermano no podía pasar por no judío como yo, porque como niño judío estaba circuncidado. Mis padres prefirieron tenerlo bajo su ala, que no siempre fue protectora, pero bueno, para mi familia salió bien. Yo sabía que un año y pico después de haber llegado a ese pueblo donde encontraron refugio, tuvieron que huir porque había habido un atentado contra 2 oficiales nazis y por temor a posibles represalias huyeron de ese pueblo. Sabía también que los 90 miembros de la familia de mis padres, que había quedado en Polonia, de ellos ninguno sobrevivió, mientras nosotros habíamos tenido la suerte, nosotros 4, de reencontrarnos cuando terminó la guerra. Todo eso lo sabía, pero mis conocimientos eran imprecisos, sin evidencia, sin fechas ni contexto histórico, y de mi infancia todo lo que tenía de memoria propia eran 2 recuerdos, 2 solamente. Habrá sido esta la razón por la cual hasta bien pasados los 50 años me resistí a hablar de mi infancia, o bien fue porque había llegado a la Argentina a los 21 años, recién casada, dejando atrás en París a mi familia y con ellos a mi historia de niña escondida. Una historia de la cual aquí poco se hablaba en los tiempos en que yo llegué y de la cual no se habló durante muchos años después. Bueno, tuve mis hijos. Después de que mis hijos empezaran el colegio, decidí hacer algo más acorde a lo que yo había estudiado. Fui profesora en Alianza Francesa. Si bien fue un periodo gratificante, no estaba conforme con lo que yo hacía con mi vida profesional. Así que cambié mi rol de profesora por el de alumna y 5 años más tarde, ya recibida de socióloga, siguieron las angustias porque la pregunta se hacía una y otra vez en mi cabeza: ¿qué hacer ahora con un flamante diploma de socióloga cuando uno tiene 37 años y 3 hijos adolescentes, además de todo lo que se refiere a la casa y a la familia? La suerte me ayudó. Muy poco tiempo después de recibirme de socióloga, se había abierto en Hebraica un área para adultos mayores, que se llamó el Club 65, por este nombre, ¿por qué? Porque a los 65 años, en aquellos años, ya se pertenecía a la tercera edad.
Entonces, ese club estaba dedicado a la gente de la tercera edad para darles vida vidas a los años, ¿no? Esta gente que ya se encontraba sin trabajo y sin muchas perspectivas de hacer cosas. En este sentido, el Club 65 fue precursor en darles vida a los años. Organizábamos talleres, conferencias, deportes, en fin, un montón de cosas. Y un tiempito más tarde yo tomé la dirección de las actividades culturales y fue entonces, escuchando a los conferencistas que invitábamos, que me empecé a familiarizar con temáticas judías que yo conocía muy poco. Y donde ahí fue en esa época también que me di cuenta que la memoria de estas 400 personas que conformaban el Club 65, que esa memoria podía ser una fuente de conocimiento y de trabajo histórico. Yo no soy historiadora, pero que a través de sus memorias uno podía reconstruir no solamente su vida personal, sino la vida en los shtetl, en los lugares de origen, y realmente hasta reconstruir la historia general, ¿no? A través, o sea, comparando sus historias personales con los hechos del contexto histórico. Después, seguí teniendo suerte porque en el año 1995-7 me encontré con dos mujeres que también eran sobrevivientes niñas y niñas escondidas, una en Holanda y otra en Hungría. Y era la primera vez que yo me encontraba aquí en la Argentina con niñas sobrevivientes. Era mi primer contacto, ya hacía más de 30 años que estaba en la Argentina, y era mi primer contacto con dos personas que habían tenido las mismas vivencias que yo y con quien yo podía hablar de igual a igual. Eso fue muy importante para mí. Después, la casualidad quiso que las tres habíamos escuchado hablar de una organización que se había creado poco tiempo antes en Estados Unidos, The Hidden Child, un espacio donde se le daba un lugar y la posibilidad de hablar a aquellos sobrevivientes que habían sido niños o adolescentes durante la Shoah y que hasta ahora, hasta ese momento, no se consideraban ellos mismos sobrevivientes y sus padres no los consideraban sobrevivientes tampoco, ¿no? Los sobrevivientes eran, como dijo Johnny antes, los mayores, los que habían tenido, digamos, las dramáticas vivencias de los campos o de los guetos o de los bosques. Esos eran los sobrevivientes. Y nosotros, los más chicos, los sobrevivientes más chicos, no nos animábamos a considerarnos igual que a esos que habían sufrido tanto. En este momento, Frida, o sea, las dos sobrevivientes que yo conocí, niñas, Frida, Katy y yo, decidimos tratar de hacer algo parecido a lo que había ocurrido en Estados Unidos y conformamos un grupo que llamamos el Grupo de los Niños Escondidos y que muy pronto tuvo bastante repercusión entre los sobrevivientes. No eran sobrevivientes franceses solamente, eran de varios países, de Alemania, de varios países, pero los franceses al principio éramos mayoría. Llegamos a ser 15 niños, 15 sobrevivientes que habíamos sido niños o adolescentes durante la guerra. Y como sucede en todo grupo, la persona que entra en un grupo tiene que presentarse. Y yo, al escuchar a esta gente hablar de sus vivencias en Francia, me di cuenta que eran mis vivencias, me di cuenta que era mi historia y que ya había llegado el momento de ponerme seriamente a pensar en esto, en no mirar para otro lado, en dedicarme a esto que era lo que a mí me hacía ser inconforme cuando hasta ese momento, porque lo que realmente me iba a dar satisfacción iba a ser eso de trabajar para recuperar la memoria mía y de otras personas.
Y no, o sea, tengo un tema más que les quiero contar y que me ayudó a afirmar esa voluntad mía, es que en el año 2006 la Embajada de Francia había decidido hacer un homenaje a los sobrevivientes judíos de Francia que se habían establecido en Argentina. Y como yo conocía por otro tema el agregado cultural de la embajada, fui invitada a colaborar con la organización de este acto. Así que a mí me tocó reunir a los sobrevivientes que estaban aquí en la Argentina, que habían vivido parte o toda la guerra en Francia. Me fue bastante fácil encontrar a 30 personas que hasta ese momento yo no conocía, que respondía a ese denominador común de haber vivido parte o toda la guerra en Francia y haber llegado a la Argentina. Y me di cuenta, o sea, porque los escuchaba, porque los invité a contar sus historias, me di cuenta que la suma de la memoria de estas 30 personas que yo recién conocía, más la memoria de las 15 personas que ya conocía, conformaba entre todos ellos, se podía, digamos, reconstruir lo que había sido la Shoah en Francia durante la ocupación. Obviamente empecé a pensar en un libro, no me animaba, me parecía que era una obra demasiado compleja e importante para mí, pero el agregado cultural me dio, o sea, me envalentonó, me dio un empujoncito, me facilitó el contacto con la Fundación para la Memoria de la Shoah en Francia, y es así que, bueno, que lo que yo había ya registrado, empecé a trabajarlo como para un libro. Y ahora que los dos que son 3 volúmenes, en realidad iba a ser un primer volumen, después siguió, y el segundo volumen era tan grande que optamos por hacer 2, o sea que son 3 volúmenes. Para la charla de hoy elegí unas pocas vivencias de 3 de los 30 testimonios de mi libro, porque a los 29 agregué el mío después, para que juntos veamos algunos aspectos poco conocidos de lo que ha sido la Shoah en Francia. Como dijo Johnny antes, es un tema que, o sea, el tema de los sobrevivientes fue, como dijiste, hegemonizado por los sobrevivientes de Europa del Este, es cierto, y bueno, ahora, digamos, se abre un poco la ventana sobre lo que ha sucedido en los países más occidentales. Debo decir que me fue muy difícil elegir solamente a 3 de los testimonios, porque lo vivido por cada uno de estos 30 sobrevivientes es una pieza del inmenso puzzle que es la historia de la Shoah en Francia y que todos deberían conocer. Así que bueno, yo empiezo ahora. Si Iván me quiere ayudar con la primera diapositiva, voy a hablar. Sí. Voy a hablar de, puede ser la una primero para no confundir a la gente. Hola. Bueno, yo empiezo, ¿sí? Eh, Voy a hablar de Monique Friedman, muy poquito. Monique Friedman pertenece a una familia judía de Polonia. Sus padres vivían en Pinsk, Polonia Oriental, hoy Bielorrusia. Esta Monique había llegado en el 31, después nació una hermanita, y en 1934 los padres de Monique deciden emigrar a Francia junto con esas 2 criaturas muy chiquitas. El papá es peletero y encuentra muy fácilmente trabajo en París. Pronto nace un primer varoncito, después un segundo, o sea que ya es una familia con 4 hijos, y además el papá de la mamá y la hermana de la mamá. La hermana es inválida, el papá es un hombre mayor, es una familia compleja y vive del trabajo del papá,
pero viven bastante, no voy a decir cómodamente, pero mejor que en Polonia. Allí no están viviendo en París exactamente, sino en un suburbio de París que se llama Sartrouville, y el papá decide seguir trabajando. Cuando empieza la guerra, decide portarse voluntario para defender a Francia. Su pedido es rechazado, no por judío, sino porque es padre de familia numerosa. Entonces, él va a seguir trabajando, pero también va a tratar de ayudar como pueda a algunos grupitos de resistencia que ya se habían formado. Así pasan 2 años o casi 3. A principios del 43, en febrero del 43, Wolf, el papá de Monique, está enfermo y no puede ir a su trabajo. Está en la casa con temperatura. Y justo ese día caen 3 policías de Sartrouville para arrestarlos. Estamos hablando de policías franceses que están haciendo el trabajo sucio ordenado por los nazis. Bueno, obviamente gran revuelo en la casa. La mamá suplica, dice que tiene una familia grande, que solamente depende del papá, que no lo lleven, que, bueno, los 3 policías, uno de ellos es bastante comprensivo, o les dice a sus 2 compañeros, bueno, vayámonos, digamos que no lo hemos encontrado y ya está. Pero los 2 otros se ponen firmes y dicen que, bueno, si quiere que se quede el marido, que les dé 3.000 francos de la época, y la pobre mujer tiene 1.000 solamente. Y ella les dice, yo consigo, ahora voy y salgo y consigo de los vecinos que me presten. Pero los 2 hombres más malvados dicen que no, que los precisan ahora mismo y se llevan a Wolf, a pesar de que está enfermo, se lo llevan, va a ser llevado a Drancy, ahí la primera imagen, no la podemos ver, Iván, sola, la primera imagen. ¿Me escuchás, Iván? ¿No? Bueno, entonces, no Sí, sé, sí, te escucho, pero yo lo que estoy viendo es la primera imagen entera, pantalla completa. No sé qué es lo que Bueno, están viendo yo ustedes. veo todo, yo veo todo. A ver, Sí, espera, nosotros Pero estamos viendo ustedes, todo. ustedes a ven la ver, primera imagen. espera, vamos a hacer las cosas bien. Ahí ven, ¿qué ven? Ahí Ahí, sí, aquí, hay una está imagen. bien. Sí. Dale. Bueno, ahí es cuando el papá de Monique está en Drancy, pocos meses después va a ser deportado. Es el señor que lleva la estrella amarilla bien visible. Los otros la tienen, bueno, no se les nota, pero todos tienen, este señor apenas se le ve. Este es el papá. ¿Se ve cuando yo muestro con el cursor? Bueno, No, no se ve. no, bueno, este señor del medio, más o menos, con la estrella de David, es el papá de Monique, y ustedes verán que todos tienen delante de ellos un balde. No supimos exactamente cuál es. Esa es una foto oficial, tomada por las autoridades del campo de Drancy. No supimos bien a qué fines estaban estos baldes, pero es casi seguro que estos hombres los mandaban a hacer trabajos de refacción o de algo en el campo, y allí tenían que estar presentes con su balde antes de ir a las tareas. Bueno, podemos pasar a la otra, a la 2, por favor, Iván. Bueno, antes de hablar de esto, les cuento que después de que el papá de Monique esté, digamos, en Drancy, a la mamá le va a resultar muy difícil nutrir a su familia, alimentar a su familia, eh, pero las cosas cambian inmediatamente, o sea, porque un día después, o 2 a lo sumo, después de que los 3 policías hayan llegado a la casa para llevarse a Wolf, viene el comisario del barrio, o sea, el jefe
de los 3 policías que se llevaron a Wolf, él llega a la casa de Madame Friedman, él no es colaborador y le viene a decir a Madame Friedman que las cosas se están poniendo muy feas, que le aconseja separarse de sus hijos lo antes posible. Madame Friedman en este momento ya está embarazada, tiene un nuevo embarazo, no puede irse, dejar a su padre y a su hermana, y viene en su ayuda una de las vecinas católica, una mujer con quien se llevaban muy bien con todos los vecinos de este pueblo, y esta mujer, Madame Perrat, va a ser la que se va a encargar de llevar a los 4 chicos, los 2 hermanos y las 2 hermanas, a una obra que se llama La Osée, que suena seguramente, Johnny, porque hablo muchas veces de La Osée. La Osée es œuvre de secours aux enfants, es decir, en castellano, obra de socorro a los niños. Es una obra que se dedicaba antes de la guerra principalmente a la salud de los chicos y de los adultos, con consultorios externos, pero que a partir de las redadas y de las deportaciones ubica todas sus energías en salvar a los chicos. Perdón, Eh, Elena, ¿estás viendo la foto 2? ¿Cómo? Ahí Ahora sí, sí, es- sí, yo la veo y ok, ahora voy a ok, hablar. Sí, ok. sí. Esta es la lista de los chicos que ingresaron juntamente con Monique y con Fanny Friedman. A la mitad de la página más o menos ven Fanny Friedman y Monique Friedman. Lo que quiero destacar es la profesionalidad con la cual trabajaban esos voluntarios de la OSE para cuidar a los chicos. Nombre, apellido, fecha de ingreso, peso cuando llegaron, peso al mes siguiente, cuánto habían aumentado o cuánto habían perdido, pero en general todos han aumentado de peso. Y en la última columna, a la de la derecha, observaciones. Observaciones sobre la salud física o mental de los chicos. Solamente tenemos aquí una observación, que es de una niña que aparentemente está sufriendo un cuadro de depresión y que hay que cuidarla muy especialmente. Pasamos a la número 3, por favor. Sí, vos confirmame que se vea, porque lo que yo veo acá y lo que ven ustedes no siempre es lo mismo. ¿Ahí se ve la 3 o no? No, ahora sí, esta es ¿Sí? la Ok, 3, dale. sí. Y esto es también, o sea, yo insisto con la obra de socorro a los niños, porque me parece que realmente el trabajo que han hecho eran judíos, ¿no? Todos los profesionales, los voluntarios, y hasta las personas auxiliares eran judíos y sabían perfectamente que arriesgaban su vida al tener, digamos, bajo su cuidado a niños judíos. Es una historia mucho más compleja porque en realidad este servicio que se llama le Service 30 Guy Patin es como un servicio clandestino de algo que existía oficialmente bajo el paraguas de la UGIF, de la Unión General de los Judíos de Francia, bajo la mirada atenta de los nazis. O sea que no sé, se las arreglaron de una manera excepcional para burlar la atención de los nazis y poder salvar a judíos. Acá estamos hablando de lo que reciben de comida por mes, ¿no? Entonces, en la columna de la izquierda van a ver carne, pescado, huevos, etcétera, etcétera. Para una cantidad de 34 chicos, en realidad eran 44, 34 y 10, pero los 34 primeros eran chiquitos, mientras que los 10 de esa columna, de la tercera columna, son un poco más grandes, son parte de lo que se llama el J3. No sé si ustedes lo pueden ver, el J3 arriba. Es una categoría de chicos que son un poco más grandes y que necesitan un poco más de calorías, entonces sus porciones son un poco mayores. Entonces, por ejemplo, tomo carne. En
carne, ¿no? La columna de la izquierda. La segunda columna, vemos 0,720 gramos de carne por chico por mes, ¿no? En total para el mes 24, bueno, etcétera. Y así, bueno, todas las columnas que se refieren también a lo que comen los empleados y a lo que comen los voluntarios, que en total son 52 personas. Lo que, no voy a dedicarme a explicarles todos, pero quiero que vean la parte que está abajo, ahí donde dice état rectificatif. Dice, hemos recibido durante el mes de marzo del 43, 39 kilos 450 gramos de carne. De estos son 19 kilos 160, fíjese con qué minuciosidad, 19 kilos 160 gramos que hemos pagado con tickets de racionamiento, porque ustedes saben que en ese tiempo la comida, la alimentación era tan escasa que la gente tenía tickets de racionamiento que le daba posibilidad de comprar ellos muy poco cada mes, pero había que ir con esos tickets. Entonces, el centro Guy Patin, aquí de la OCE, pudo comprar 19 kilos, 160 con sus tickets, con los tickets de los chicos, pero incrementó a más o sea, con otro tanto, o casi otro, o más de, o sea, con 20 kilos 290, incrementó la cantidad de carne que fue, digamos, otorgada por le service Mabillon. Este servicio Mabillon era otra de las dependencias de la OCE y seguramente tenían otros ingresos, no sé exactamente, pero gracias a la ayuda de otro centro de la OCE pudo incrementarse la cantidad de carne a 39 kilos y algo. Bueno, yo traje eso como los tres hechos que a mí más me impactaron en esta historia de Monique Friedman, que obviamente hay mucho más para contar, pero quiero pasar a otro de mis amigos testimoniantes y vamos a la 4, por favor, Iván. Bueno, ahora voy a hablar de Charles Ochner. Charles Ochner nació en Alsacia en 1928 en la ciudad de Mulhouse. Sus padres eran de origen polaco también. Habían llegado a Alsacia en 1924, es decir, 4 años antes del nacimiento de Charles. Era gente no demasiado modesta, al contrario, creo que eran gente de un cierto nivel económico, porque el papá tenía un negocio de relojería, o sea, relojes tanto de pared que se usaban mucho, como relojes de pulsera y todo lo afín a la relojería. Tenía un muy lindo negocio ubicado en la calle principal de Mulhouse y le iba muy bien. Era una familia, podríamos decir, de clase media. Había 2 hermanas mayores de Charles y la familia sabía que estaba viviendo en un lugar peligroso porque Alsacia, ustedes lo saben, o sea, y sobre todo Mulhouse es lindante con la frontera, casi lindante con la frontera alemana. Entonces, el papá en los años 38, principios del 39, ya empieza a pensar que están en peligro en esa zona y que tienen que buscar un lugar. Yo no hablé todavía de la zona sur, pero Francia, ustedes lo saben, estaba separada ya desde el ingreso de los alemanes a Francia en zona norte, ocupada, y en zona sur, libre, entre comillas, porque se había instalado el gobierno de Vichy, porque ya había redadas, o sea, no era tan libre como se decía, había peligros también, pero menos que en la zona norte. Entonces, el papá decide que van a ir a buscar a la zona sur un lugar donde establecerse si las cosas se ponen muy feas en el lugar donde viven.
y van a encontrar en Toulouse, alguien les recomienda Toulouse. Toulouse es una ciudad agradable, del sur, buen clima, lejos por ahora de la guerra, se puede vivir bastante bien en Toulouse. Alquilan un departamento, pero vuelven a Mulhouse y justo un mes después ocurre la invasión alemana a Polonia. La parte de Alsacia inmediatamente es anexada a Alemania, es decir, que ni siquiera es invadida, sino que es anexada, va a ser parte, como en otras épocas de la historia, va a ser parte de Alemania, y los judíos son 30.000 que viven en Alsacia. Obviamente pronto van a correr muchos riesgos. Muchos de ellos salen inmediatamente, huyen inmediatamente de Alsacia. El padre de Charles lleva a su familia a Toulouse, donde ya tienen un departamento, pero él va a volver a Mulhouse porque tiene que terminar de liquidar su negocio. Y se va a quedar hasta el mes de junio, sí, creo, hasta el 13 de junio de 1940, se va a quedar en Mulhouse. Hasta que en esa fecha es decretado que los judíos, o sea, los nazis decretan que todos los judíos que viven todavía en Alsacia deben irse. Les dan, no sé, 3 horas o 4 horas para prepararse, tienen que llevar como máximo una valija de 8 kilos y bueno, el padre de Charles llega a Toulouse con lo poco que ha podido llevarse, seguramente algunas piezas importantes de su negocio. Y la gente, o sea, la familia empieza a vivir en Toulouse, van a vivir un año más o menos bien. Yo diría que mucho mejor que en el norte, muchísimo mejor. Hay una comunidad judía, hay una sinagoga, hay servicios religiosos. Los padres de Charles hasta pueden hacer un lindo casamiento para la hija mayor. Charles hace su bar mitzvah en Toulouse, no parece ser guerra. Pero las cosas van a cambiar el 11 de noviembre del 42, cuando los aliados están llegando, o sea, están invadiendo la parte norte de África. Ese es digamos, como una bisagra para la historia francesa durante la guerra. Cuando los aliados llegan a ocupar parte de África del Norte, los alemanes reaccionan inmediatamente invadiendo lo que hasta ahora era la zona sur, la zona libre. Y van a dejar, o sea, toda Francia va a ser ocupada por los alemanes, menos la parte sudeste, desde Niza hasta la frontera con Italia y parte de los Alpes hasta debajo de Ginebra, más o menos. Eso va a ser la zona bajo autoridad italiana. Yo acá lo que les quiero mostrar es que antes de que se vaya con este documento, antes de que el señor Ochner se vaya definitivamente de Alsacia, los nazis y los franceses de aquella época colaboradores, acá firma un señor Paul Bourgeois, que es un francés, se establecen listas de objetos que le van a ser confiscados al señor Ochner bajo un título que es venta de sus pertenencias. O sea, va a comprar un tal señor, no veo acá el nombre del comprador, va a comprar todas los objetos que han quedado en el negocio del señor Ochner por un total, acá dice, de 50 Deutschmark, ¿no? Que me imagino que es ilusorio con relación a lo que podía valer la mercadería que le quedaba, aunque fuese poca la mercadería que quedaba, esos 50 Deutschmark eran totalmente ridículos. Pero lo que por la razón un poco por la cual traigo este documento es que lo firma un francés, Paul Bourgeois,
que está escrito en alemán, todo está escrito en alemán y proviene de una institución, de un organismo que se ocupa de la arianización o de la confiscación de los bienes judíos, y debajo de la firma del funcionario francés figura la mención Heil Hitler. Todos los documentos, eso es uno de los documentos de todo el dossier de venta de los objetos del señor Ochner, todos los documentos llevan Heil Hitler. Digamos que ya no había dudas de que Alsacia era alemana. Bueno, hubo muchos problemas con los judíos de Alsacia, pero eso no entra en lo que quiero decir hoy. Pasamos a la número 5, por favor. Bueno, antes de decirles de qué se trata, la familia Ochner está todavía en Toulouse, pero cuando ocurre la invasión alemana a todo el sur, deciden que se van a ir hacia la zona ocupada por los italianos, porque ya se sabe que los italianos son mucho menos, digamos, peligrosos que los alemanes. Y primero están en Niza, pero Niza ya se ha vuelto una trampa, hay demasiados refugiados, entonces optan por irse a un pueblito de montaña cerca de Niza, que se llama Saint-Martin-Vésubie. Ese es un pueblo de vacaciones muy lindo en la montaña, está bajo autoridad italiana. Los judíos que llegan ahí no están totalmente libres, porque están en residencia, lo que se llama residencia controlada, pero o sea, tienen que mencionarse a la policía cada día o cada 2 días, no sé, pero viven, podríamos decir, espectacularmente bien con relación a todos los demás. No están bajo la autoridad italiana. Y aquí vemos, por ejemplo, un grupo de jóvenes en Saint-Martin-Vésubie, seguramente en mayo o junio del 43, sonrientes, disfrutando de un paseo por la montaña, porque tenían derecho de salir a pasear siempre y cuando volvieran y se mencionaran su retorno. Este chico de la izquierda, el más chico, es Charles Ochner, la persona que tengo en mi libro, que está disfrutando, o sea, plenamente de la vida en ese lugar de Saint-Martin-Vésubie. Hasta que cuando cae Mussolini, creo, a ver, esta fecha, cuando cae Mussolini es en julio del 43, ¿sí? En julio del 43 cae Mussolini y las cosas van a cambiar totalmente. Los judíos van a correr mucho peligro porque los italianos, que hasta ese momento eran aliados de los alemanes, se transforman en enemigos. Los alemanes los van a perseguir y los italianos, todos los soldados que están allí, tienen que huir a Italia, van a huir por las montañas, cruzar los Alpes hasta llegar a la frontera italiana. Pero antes de huir, les proponen a los 800 judíos que están viviendo en Saint-Martin-Vésubie que pueden irse con ellos, que ellos los van a acompañar y los van a ayudar a cruzar la frontera, porque van a estar más seguros en Italia que quedándose en Francia bajo autoridad alemana. Y yo no sé si se fueron todos, pero una enorme parte, una gran mayoría de los que vivían, que estaban en Saint-Martin-Vésubie, van a seguir a los italianos. Entonces acá tenemos algo realmente extremadamente raro. Esos italianos que eran sus carceleros, entre comillas, se transforman en sus salvadores. Los llevan con ellos a cruzar los Alpes, que no es fácil, por más que todavía no sea invierno, no es fácil,
pero y no todos lo pueden hacer y no todos pueden llevar todo lo que habían decidido llevar, los paquetes van quedando al borde del camino. Hay un señor que va a dejar su valija, su bolso y todo, pero va a llegar a Italia con la Torá en sus brazos. Bueno, llegan a Italia y ahí la gran decepción, se encuentran con que los alemanes se han adelantado a ellos porque han entrado por la costa. Y ahí se produce una situación de mucha angustia. Hay carteles que dicen en alemán y en francés que todos los que han cruzado los Alpes tienen que presentarse mañana a tal hora en tal lugar. El señor Oshner, que tiene una visión bastante clara, dice que se tienen que separar inmediatamente del grupo porque el grupo es demasiado visible. Logra conseguir un taxi que los va a llevar a Turín. En Turín le dicen de no quedarse acá porque los alemanes están cerca. Entonces toma otro taxi que los va a llevar a Roma. Y en Roma, bueno, llegan a Roma, no saben lo que hacer. Y ahí, casualidad, se encuentran con uno de los señores que vivía en Saint-Martin-Vésubie también y les indica una iglesia. La familia Oshner se dirige a esta iglesia. El padre que los recibe entiende perfectamente sin que le expliquen lo que pasa. Les dice que para salvarlos, para ayudarlos, tienen que separarse. A las mujeres las va a acompañar hasta el convento que se encuentra pocos metros abajo, en la calle, en la misma calle, pero a unos 100 metros hay un convento de monjas de la Natividad y las tres mujeres, la mamá de Charles, la hermana de Charles y la amiga de la hermana que había ido a pasar unos días de vacaciones con ellos en Saint-Martin-Vésubie y que fue justo, digamos, impedida de volver a Niza porque, donde estaban sus padres, porque las rutas ya estaban cortadas. Esta chica, Edith, que es la que está cerca de Charles, sufre realmente un trauma muy grande porque no puede volver a estar con sus padres y no sabe si decidir tomar la decisión de seguir a la familia Oshner con ellos en todo ese periplo. Y al final sí, los Oshner la convencen de que no hay otra manera, que tiene que quedarse con ellos y ella va a estar escondida con los Oshner con la familia, con las mujeres Oshner en ese convento durante más de un año. Después, podemos pasar a la próxima foto, a las 6, por favor, Iván. Bueno, esto es una foto que ha sido sacada un día o dos después de la liberación de Roma, en el 44, creo que en mayo o en abril del 44 fue liberada la ciudad de Roma después de la terrible batalla de Monte Cassino. Y acá vemos, es una foto muy emocionante para mí, todas estas monjas, que son menos en cantidad que todas las mujeres y los chicos que han recibido como refugiados. Fíjense, deben ser 2 veces más la cantidad de mujeres y de niños que las monjas de la Natividad. Bueno, yo no puedo con el cursor mostrarles, pero yo veo perfectamente en la fila de arriba, la quinta persona es la amiga. Bien, es la amiga, yo lo muestro con mi cursor, pero la quinta persona desde la izquierda es la amiga de los Oshner, sí, ahí. La segunda es la hermana, la segunda aquí es la hermana, y la tercera es la mamá de Charles. Estas 3 personas han sido escondidas por esas monjas. Creo que es una muy linda foto que vale la pena difundir. Durante el tiempo, me salté, pero quiero decir que Charles, durante todo ese tiempo,
también ha sido escondido, no en el convento, porque no hay ningún hombre, ningún chico, sino que va a ser inscrito como pupilo en el colegio marista, que depende de la iglesia donde ellos han entrado. Y el papá va a ser escondido en algún lugar de la iglesia y cuando corre mucho riesgo va a ser escondido en el campanario. Bueno, con eso terminamos los dos casos que yo traje y pasamos a mi caso. Si quieres, Iván, podemos poner la foto número 7. No sé cuánto tiempo me queda, Cintia. Eh, Digamos que 5 minutos para que Iván alcance, pero no sé bueno, si no, no todo. me va a alcanzar, pero no importa. O sea, muchas de las cosas que dije al principio no las voy a repetir. Traje algunos documentos que ilustran la vida de mi familia durante la ocupación alemana. Esto es uno de los documentos del dossier de arianización del negocio de mi papá. Mi papá era carnicero y trabajaba, ya tenía su clientela, trabajaba bastante bien. Y un día de junio del 41 le llega un ofrecimiento, entre comillas, del Alto Comisariado para las Cuestiones Judías, que es un organismo que tiene como proyecto de arianizar todo lo que es judío, desde los negocios, las empresas, inclusive los profesionales como abogados, como médicos, tienen que dejar su puesto a personas arias. Bueno, a mi papá le llega esa invitación a vender su negocio a una persona aria y ese documento a mí me resultó, perdón, me resultó muy chocante, muy movilizante, porque ahí abajo está la firma de mi papá, Goldstein, tal cual la conocí siempre, siempre fue la misma firma. Y en esta carta él se dirige al coronel que dirige esa sección para decirle, tengo el honor de solicitar de su benevolencia, o sea, los términos siempre muy correctos, con una hipocresía de parte de mi papá, no, pero de parte de la gente alemana, una hipocresía tremenda, que usted me deje seguir con mi trabajo de carnicero porque tengo 2 chicos, pero voy a trabajar con una clientela exclusivamente judía, ya para no tener contacto con personas no judías. Es decir, ya los judíos se han transformado en parias, no solamente no se pueden casar, no pueden salir con no judíos, no pueden tener empleados no judíos. Y entonces acá, arriba a la izquierda, hay una mención a mano firmada por el coronel que dice, podemos dejar al señor Goldstein instalarse como carnicero kasher. ¿Por qué? Y eso es lo tremendo, lo horrible, lo que me hizo sufrir y lo que me hizo reaccionar y pensar de otra manera de la que yo venía pensando de Francia. Dice que se puede dejar este señor Goldstein trabajar con clientela exclusivamente judía porque la carnicería está ubicada en el gueto, cosa que era totalmente, no hubo guetos en Francia como los hubo en Polonia. Y esa palabra gueto a mí me produjo una reacción tremenda porque ahí vi la hipocresía y el odio, ¿no? Pero eso no es todo. Dice en este documento o en el siguiente que no vamos a ver, que lo podemos dejar trabajar porque, escuchen bien, porque la población judía está disminuyendo de día en día. O sea, eso para mí fue algo que me encegueció. No entendí al principio lo que quería decir. Eh, bueno, les traje este documento para que vean lo que era la arianización. O sea, mi papá de pronto perdió su negocio, o sea, se presentó un comprador, otro y otro. Todos los compradores, eso es muy importante, todos los compradores juran tener dinero suficiente para pagar, pero además juran
no tener sangre judía en las venas, ni ellos, ni sus abuelos, ni sus padres, ni sus abuelos. O sea, peor que las mismas leyes de Nuremberg. Podemos pasar a la próxima, Iván, por favor, a la 8. Bueno, mis padres van a pasar a la zona libre, van a quedarse en la zona libre. Bueno, me salté algunas cosas. Tendríamos que haber hablado de la redada de julio del 42. Esta es la bisagra que hace decidir a mis padres huir de París. Hasta ese entonces no se habían animado, pero la redada de julio del 42, donde ya se llevan a familias enteras y no solamente a hombres en edad de trabajar, va a ser digamos, el clic en que los judíos que todavía están viviendo en París se dan cuenta, o en las grandes ciudades, se dan cuenta que ya no es cuestión de mandar a los hombres trabajar, sino que si se llevan a familias enteras, algo mucho más grave está sucediendo. Entonces mis padres ahí optan por dejarme a mí en la familia católica, me bautizan, yo voy a ser la hija o la nieta o la sobrina, nunca me quedó muy claro, de la familia Bruno. Después tengo unas fotos, pero hablo de mis padres que pasan, digamos, después de dejarme a mí en esta familia católica, intentan el paso a la zona libre. Lo que van a lograr y lo que muchos no lograron, pero mis padres logran hacerlo y se instalan en un pueblo que se llama Pierre-de-Bresse, que después vamos a ver con Iván. Y se hubiesen quedado en ese pueblo bastante tiempo si no hubiese sido que un año y pico después ocurre un atentado de la resistencia francesa contra 2 oficiales nazis. Y ese atentado ocurre muy cerca de donde viven mis padres. Entonces, temiendo las represalias, mis padres huyen del pueblo y vuelven hacia París y van a encontrar en esta casa que tenemos acá delante de nuestra vista, van a encontrar en esta casa que pertenece a la señora de Grémont, que vemos a la izquierda, y al señor de Grémont, que vemos en el centro, con 2 niñas cerca de él. Esta casa es una casa común, francesa, pero Monsieur de Grémont es profesor de gimnasia y esgrima en un liceo de París. Madame de Grémont es enfermera. Es una familia que tiene, digamos, el sentido de la igualdad de todos los seres humanos, y les van a preparar para mis padres un escondite en la parte superior. No sé si la puedes mostrar, Iván, la parte superior. Bueno, esta no, la anterior, a ver si... Bueno, está bien, quedamos así. Eso es el lugar, bueno, a ver, en esa parte de la izquierda, debajo de las tejas, hay un espacio vacío de 3 metros de largo por 1 de ancho y 90 centímetros, 80 centímetros de altura. Ahora sí podemos pasar a la foto siguiente, que esa foto... Esta foto fue sacada en el año 2010, unos días antes del reconocimiento como justos entre las naciones de Monsieur y Madame de Grémont, que salvaron a mis padres. Este señor es el sobrino nieto de Monsieur y Madame de Grémont. Compró la casa cuando ellos fallecieron y él estaba en la construcción. Hizo instalar una ventana en el techo para que entre luz. Eso no estaba. El escondite era esto, digamos, donde él está agachado y muestra la altura y muestra el ancho. Y en ese lugar tan poco cómodo durmieron mis padres y mi hermano durante los 6 meses últimos antes de la liberación de París. Después, bueno, yo dormí en esta cama durante 2 años sin nunca saber. Aquí había un tabique que escondía el escondite.
dormí durante 2 años ahí porque después me crié con esta gente sin nunca saber que mis padres que detrás de ese tabique había un escondite y que en ese escondite habían estado mis padres, mi hermano, durante 6 meses. Eso lo supe 50 años más tarde. Podemos pasar a la siguiente, Iván. Bueno, mientras mis padres pasan a la zona libre y pueden vivir bastante tranquilamente y después tienen que volver a subir hacia el norte y encuentran la casa que les he mostrado recién, yo, entre tanto, estoy con la familia Bruno. Yo tengo 4 fotos de esta época que nunca había mirado bien. Yo digo ahora, después de haber indagado, que hay que saber leer las fotos. Yo pensaba que yo pensaba que esta chica era la señora Bruno, la señora de la casa que me cuidaba. En realidad, esta chica es una de las hijas mayores de la familia Bruno y yo los primeros días, segurísimo que son los primeros días en que yo estoy con esta familia, le estoy dando flores. O sea, aquí estoy segura de que la familia Bruno me tomó, o sea, ellos no tenían aparato fotográfico, sin duda, me hicieron tomar esas fotos para mandárselas a mis padres, que ya estaban en la zona libre. Seguramente hubo un intercambio para saber la dirección, para que ellos se quedan tranquilos en cuanto a cómo yo estaba, digamos, y aquí se me ve bien, y en la foto siguiente se me ve mejor todavía. Podemos pasar a la siguiente. Bueno, en esta yo tengo 4 fotos, pero muestro solamente 2. Esta foto está el hijo menor a la izquierda, el hijo menor de la familia Bruno. Al lado de él hay un chico que no sé quién es, hay una niña que no sé quién es, y estoy yo, la más chiquita, a la derecha. Cuando yo empiezo la investigación bueno, después del reconocimiento como justos entre las naciones de Monsieur y Madame de Grémont, decido empezar a buscar a encontrarme de vuelta con mi historia de niña escondida. Y tal vez no lo hubiese logrado si no hubiese sido porque yo estaba terminando el testimonio de una compañera mía, de Josette Lasnowski, bueno, que es toda una historia, bueno, no lo puedo contar, y nos faltaba un dato, que si no, no lo podía terminar. Bueno, muchas idas y vueltas, muchas preguntas, muchas angustias, hasta que pienso en que puedo dirigirme al Memorial de la Shoah en París a ver si me pueden facilitar la documentación que me falta. Y tuve una muy buena idea porque ellos me ponen en contacto con un voluntario, Bernard Goldberg, que es muy amigo ahora de nosotros, que me consigue la información que yo necesitaba, pero que después quedamos en muy buenos términos. Y él también es un niño escondido, él mucho peor porque sus padres habían sido deportados, o sea que quedó huérfano con una hermana. Niño escondido en instituciones, no en familia como yo, sino en instituciones. Y Bernard me pregunta, ¿y vos cómo te salvaste? Bueno, le cuento que yo estuve en Villepinte con una familia que se llamaba Bruno, pero que no sé nada más que esto. Entonces él me dice que justo está trabajando sobre un tema de una sobreviviente que también estuvo escondida en Villepinte, y ahí empiezo yo a sorprenderme porque yo hasta ese momento pensaba que era la única niña que había sido escondida en este pueblo. Bueno, ya hay otra mujer. Al trabajar sobre la búsqueda que estaba haciendo para esa mujer, se había puesto en relación con la archivista del pueblo y me pone en contacto con ella. Y eso fue realmente para mí el principio de desenrollar el ovillo de lo que yo no sabía de mi infancia, por lo menos de esos 2 años y pico que había pasado con la familia Bruno. Resulta que
la archivista me manda el árbol genealógico de la familia Bruno y ahí veo, contrariamente a lo que yo pensaba, que había un señor, el marido, veo los nombres, Jules, Jeanne, veo que hay dos hijas grandes, dos hijos grandes y un hijo chico que es Jean, que está en la foto con nosotros. Y en una de las fotos mías que yo le mando a la archivista, veo, lo había visto 1000 veces, pero esta vez lo veo con otros ojos, veo que figura Leonie. O sea, que la niña de la foto anterior que le daba flores a esta chica se llamaba Leonie. Y Leonie figura genealógico que me ha mandado la archivista. Entonces ahí se me empieza a cruzar muchas piezas de mi rompecabezas que hasta ahora estaban puestas de cualquier manera. Las piezas van a empezar a ordenarse. Leonie es la hija, Jean es el hijo menor, Madame Bruno se llamaba Jeanne, etc. Y queda la incógnita de estos dos chicos. Pero si damos vuelta a esta foto, y te pido de mostrar la próxima foto, bueno, este es el dorso de la foto de los 4 chicos, que está muy estropeado, perdón, pero dice aquí, voici mon fils et ma fille, muy mal escrito, Hélène, et ma fille Hélène, que juegan con unos amiguitos, con unos vecinitos que se llaman Suzanne y Michel, que viven en el 45 Rue Julien Lacroix en París 20. Si la censura si esta carta con estas fotos, y eso es lo que decía atrás de la foto, hubiese caído en manos de la censura, hubiésemos ido todos presos. Por suerte se ve que la censura en Francia no era todavía tan minuciosamente perfeccionada como en Alemania. Entonces les traduzco, pero es muy fácil de entender. Aquí está mi hijo, Jean, el más chico de la familia, con mi hija, Hélène, o sea, yo soy la hija de Monsieur y Madame Bruno, que juegan con vecinitos que se llaman Suzanne. Y la dirección que figura abajo, para mí fue una revelación, porque yo vivía en el 46 Rue Julien Lacroix, en esa misma calle, un número enfrente del 45, donde vivía Suzanne y Michel. Entonces, ahí se me aclara. Suzanne, ya sé quién es la hija de la panadera que estaba en la esquina de la Rue Julien Lacroix, enfrente. Pero Michel, sigo sin saber quién es Michel. No lo recuerdo. Y ahí fue la gran ayuda que me aportó la archivista. La archivista estaba trabajando desde hacía unos años sobre el reconocimiento por Yad Vashem de 10 o 12 familias católicas del pueblo de Villepinte que habían escondido chicos. Yo nada sabía, yo pensaba que era la única. Había habido por lo menos 12 chicos o más que habían sido escondidos por familias católicas de Villepinte. Y no solamente eso, ella estaba preparando una exposición para el año siguiente, para noviembre del año siguiente, del 21, estaba la pandemia de por medio, una exposición donde iba a exponer las historias de las 12 familias que se merecían el título de justos entre las naciones, juntamente con la historia de los niños que habían escondido y de las familias de estos niños. Una exposición realmente muy bien preparada, a la cual asistí, en la cual colaboré también, pero el último detalle, el más importante tal vez, es que la archivista había ido a entrevistar a un señor que había sido escondido en Villepinte
casualmente muy cerca de donde yo estaba escondida, y este señor se llamaba Michel. Bueno, obviamente uno piensa Michel puede ser el mismo, sí, pero no es seguro para nada, porque Michel es un nombre muy común en Francia. Pero pues sí, era el mismo Michel, porque el archivista, cuando lo va a entrevistar, ya es un hombre de 88 años, cuando lo va a entrevistar, él le muestra unas fotos también, que no son las mismas que la mía, pero sin embargo, en una de las fotos, la archivista se da cuenta, no teníamos mucha ropa en aquellos años, ¿no? Vivíamos siempre vestidos más o menos de la misma manera. La archivista se da cuenta de que el shortcito que usa Michel, el Michel de mi foto, es el mismo short que usa el Michel de la foto de Michel, y que además es el mismo corte de pelo. Entonces la archivista le pregunta, ¿es usted sobre la foto de Hélène? Y él le digo, sí, soy yo. Bueno, para Michel Kloplevich fue, no sé, él todavía está totalmente bouleversé, se dice en francés, por este reencuentro, gracias a esta foto, y después porque nos hemos visto, después nos hemos conocido y estamos en contacto, está totalmente bouleversé. ¿Cómo se dice bouleversé en castellano? Cintia, a lo mejor vos sabés. Bueno, y piensa que es Palabra. bouleversé. Eh, Bueno, muy movilizado, muy movilizado, sí. sí, pero más que movilizado, ¿no? Eh, y, y él piensa que fue un milagro que 80 años después nos hayamos reencontrado gracias a estas palabras que figuran al dorso de la foto. Bueno, y voy a terminar con un detalle que más o menos cierra mi historia. Hay mucho para contar, no es lo único, pero el día en que hubo la exposición, que el archivista hizo la exposición en Villepinte, un día antes, nuestro amigo Bernard Goldberg, el voluntario del Memorial de la Shoah, que nos había ayudado en muchas cosas, nos lleva en auto al lugar donde habíamos vivido, escondidos, tanto Michel como yo. Y Michel, que me lleva unos años, se acuerda perfectamente del lugar. Si bien es cierto que las casas ya no son las de antes, es un barrio bastante residencial, las calles y la numeración de las calles son iguales. Entonces Michel me dice, vos vivías aquí, en la avenida du Vergano, al número 38, enfrente había un campo que le pertenecía al señor Bruno y que le permitía nutrir un poco más, o sea, aportar un poco más de alimentos a la familia. Y yo vivía en ángulo recto, la calle que le hacía ángulo recto, ahora no, Philippe de Girard, la rue Philippe de Girard, y enfrente de mi casa también había un campo, pero no me acuerdo de quién era, dice Michel, no me acuerdo de quién era, lo que recuerdo es que era un campo de alfalfa. Bueno, yo no les dije cuál era mi recuerdo visual de la guerra. Mi recuerdo visual de la guerra era ver caer paracaídas sobre un campo azul. Y hasta el año 21 yo pensaba que eso era una fantasía de niña. Cuando nos encontramos ahí en esta esquina de las dos casas y que Michel me cuenta que pasaba por la casa, lo llevaba a Jean Bruno a la escuela y me cuenta del campo de alfalfa, yo le pregunto a la archivista si la alfalfa tiene color, tiene flores. Y me dice que sí, tiene que buscar por Google, pero la alfalfa tiene flores entre celestes y violetas. Y le pregunto si hubo lanzamiento de paracaídas. ¿Para qué? Y ella me dice, sí, cuando París está por liberarse, en agosto del 45, los aliados van a ayudar a los insurgentes de París
y les van a tirar con paracaídas armas, alimentos, lo que se necesita. Entonces, ese recuerdo que yo tenía de ver caer paracaídas de varios colores sobre un campo azul, cierra mi historia. Es decir, fue el broche que me permitió confirmar que ese recuerdo era real y que yo había estado ahí. O sea, que no, o sea, yo hasta ese momento hasta dudaba de muchas cosas, de haber estado, de haber vivido esas cosas, pero con ese recuerdo me veo confirmada todo lo que yo sabía sin estar segura de lo que yo sabía. Y bueno, yo debo decir que en ese momento en que yo estaba frente a esos campos y que pude saber que mi recuerdo era exacto, era real, eso para mí fue un sentimiento, voy a decir una cosa tonta, me sentí levitar, eh, porque era lo que yo esperaba, terminar de confirmar lo que yo sabía sin saberlo con exactitud. Bueno, yo no sé, termino con esa. La última foto, por favor, Iván, ya que Cintia es muy amable y me deja unos minutos más. La última foto, Un minutito más. sí, es un minuto, un minuto. A ver, la última foto, esta es la número 13. ¿La puedes mostrar sola? Bueno, si no, les cuento. Es la primera foto sacada después de la liberación de París. París fue liberada. Perdón, ¿ahí se ve sola la foto o no? No, no se ven todas juntas. Ah, espera. A ver, seguí hablando, yo ahora lo Bueno, arreglo. es la primera foto que sacamos mi familia y yo después del reencuentro mío con mis padres en el país que todavía no es de postguerra, sino que es de la post-liberación de París. Está sacada, yo sé perfectamente dónde está sacada, Boulevard de Belleville. A la izquierda está mi mamá, en el centro está mi papá y a la derecha está Madame de Grémont, la señora quien les brindó su casa como refugio durante los 6 últimos meses antes de la liberación de París. Y estoy yo que estoy media asustada porque no conozco a mis padres, no conozco a esta señora y tal vez me estoy asustando un poco porque tal vez me hayan dicho mis padres que me voy a ir con esta señora, me voy a ir a vivir a la casa de esta señora para el bien mío, obviamente, pero imagínense que es una criatura que acaba de vivir 2 años y pico con una familia de la cual la han sacado, que ella pensaba que eran sus padres y de la cual la sacan porque esta gente le dice que son sus padres y que ahora la van a mandar con otra persona a otra casa. Debe haber sido bastante traumatizante. No soy tan sonriente como suelo estar en las otras fotos, pero bueno, eso es una foto muy importante para mí porque estoy con mis padres han sobrevivido, yo he sobrevivido, mi hermano ha sobrevivido, y esta señora tan bonita que está a la derecha es, es la salvadora de mi familia. Muchas gracias, Helen. Gracias. Imagino lo conmovedor que es cada vez volver a la historia y yo que tengo la lectura de tu historia muy fresca, pasé también por las lágrimas varias veces porque, como vos decís, por lo menos en la forma de contar tu relato, hay realmente algo circular en cómo se dieron las cosas, las pistas que fueron apareciendo. Es la verdad es que es impresionante y que de algún modo está bien, ¿no? Que esto haya tomado tanto tiempo. Llegó a buen momento. Te agradezco mucho y ahora vamos a escuchar a Iván, que nos va a contar eh, qué, qué hizo él, ¿no? Para reelaborar, digamos, lo que leyó en tu trabajo.
Bueno, yo trato de estar en estos momentos cuando Hélène llora, porque son los que más se cotizan en una película, vos sabés. Así que llora tranquila, Hélène, todo lo que haga falta, que nos viene Ya está, ya fenómeno. está. Ya tengo pañuelo, ya tengo todo. Bueno, Y no, lo que estamos... no lo habíamos preparado, ¿eh? No, se nota que sos espontánea, así que no te preocupes. No, lo que estamos haciendo con Hélène es un documental que cuenta su historia y el tema de fondo son las niñas escondidas, porque es un grupo de mujeres que fueron niñas escondidas. Hélène es una de ellas, pero al mismo tiempo es la que va a escribir el libro, entonces tiene un rol muy importante dentro de ese grupo. Y estoy trabajando con... El proyecto es, digamos, para no aburrirlos, ser breve, y ahora les voy a mostrar un poquito de la película, de lo que ya filmamos, 2 o 3 minutos. Y lo que estamos haciendo es que no parezca un documental, eh, sino que parezca una película más de ficción, ¿no? Que no haya la persona sentada, ¿no? El talking head, la persona sentada, el busto parlante, y las fotos de archivo, que es lo clásico, el documental clásico, sino un documental más estilo ficcionalizado. Y las partes ficcionalizadas, justamente, que son las de la guerra, época de la guerra, o el pasado en general, porque también hay momentos de la historia de Hélène más recientes que son ficcionalizados, las estamos haciendo con animación en 2D, es decir, con dibujos animados para adultos. De hecho, ahora a 2:30 tengo reunión con el equipo de animación, así que estamos pegaditos. Bueno, les voy a mostrar algún fragmento de lo que filmamos en Francia el año pasado. Díganme, por favor, si se escucha, si no se escucha. Yo ahora les comparto la pantalla. Eh, ¿Se oye bien? No, por ahora no se escucha nada. Sí. Normalmente hay una casita, compartir con sonido. ¿No se escucha lo que dicen? No. Sí, no. Hay una antes de compartir, Ah, ok. hay una casita ahí. A ver. Em, Compartir, plantilla, bla, bla, bla. Ah, compartir sonido, acá está. Muy bien, Alan. Expert. Él es nuestro salvador. Les ulcères ne sont pas une maladie incurable. On Ouais. peut les exciser. Si nous voulons que l'Allemagne vive, nous devons éliminer les Juifs. Moi, je l'ai fait ce matin, faut pas exagérer. C'est-à-dire que moi, j'aime les podcasts. You can. On y va? Oui. Alors on y va. Ouais, je voudrais que vous m'expliquiez à l'endroit même de là où était je sais que ça c'était la ligne de démarcation. Mon frère m'a dit qu'ils étaient passés par le double. Mon frère m'avait dit qu'ils étaient passés de zone occupée en zone libre par le double. Non, il ne m'avait pas dit par le double. Par une rivière, que le passeur qu'ils avaient pris était un homme honnête qui les avait fait traverser la rivière en bateau le soir, la nuit. Mais alors, je n'ai su que c'était le double qu'il y a très peu de temps. Et je voudrais que vous me montriez un peu comment que ça se passait, comment faisaient les gens qui arrivaient, les Juifs, qui arrivaient de zones occupées, comment ils faisaient pour passer de zone occupée en zone libre. Conforté. Et ensuite, cette préhension par la gendarmerie à Pierre ou par la municipalité. Voilà. Et donc, Ah, c'était là-bas au fond. Comment Il y avait beaucoup plus loin là-bas. On allait piquer au fond là-bas. Oui, tout c'était au la fond, zone là-bas. occupée. Moi, Il y avait le passage de M. où il y Boulier, avait le là, oui. passage. Ah, Voilà. mais comment, il y avait un seul passeur? Non, il y en avait plusieurs. Il y en avait, là, c'était M. Boulier, mais il y avait encore un ou deux passages un peu plus haut. Là. M. Boulier s'en est toujours sorti. Les autres se sont fait prendre par la milice, par les Allemands, puis ils ont été déportés. Mais M. Boulier a réussi à se sortir.
Il Et était récompensé après la guerre, il était récompensé Il y avait par des une braves décoration. gens. il y avait- oui, parce que faire ça, vraiment. Il y avait Euh, des Oui, enfin, braves. il était Il y avait- courageux, il y c'est avait des sûr. braves gens. Parce que le Doubs, finalement, c'est une rivière très. C'est à klaxonner tout le monde. C'était une rivière très, très, très large. Oui, Enfin, c'est Oui. comme maintenant, elle n'a pas pratiquement pas bougé. Ça n'a Hein. pas bougé. La seule chose, c'est que Un peu plus bas, il y a un passage qui est elle est très dange- étroit où il elle est pouvait passer. dangereuse. parce que comment faisait-il? Il fallait passer en barque. Il n'y avait pas autre chose, non? Oui, oui, passer en barque, oui, bien passer sûr. en Oui, oui. Et là, le pont bouge. On va essayer d'aller. Oui, là où on est entré. Bueno, eso es un fragmento, no está todavía editado, son, digamos, es un corte muy preliminar todavía de algunas escenas que estuvimos filmando. Bueno, como vieron, es ella yendo a Pierre de Brest, que es el lugar donde se escondieron los padres, como les contó antes, y el hermano. Y bueno, ese es el río que ellos cruzaron durante la noche, así que después hay otra escena en la que se acercan más al río y eh, Hélène se emociona, así que bueno. Eh, bueno, no sé si, a ver, acá, Cintia, decinos vos, ¿qué querés que haya? No sé si le van a hacer preguntas a Hélène. Sí, igual si nos querés Decime. contar un poco más, unos minutos Bueno, más. Sí, sí. bueno, la película está, a ver, ¿qué les puedo contar? Está en un proceso bastante avanzado. Ya empezamos hace un par de años. Todo surgió cuando yo la conozco a Hélène a través de mis padres. Ellos tienen una relación de amistad. Salomón, el marido de Hélène, era paciente de mi papá, que es médico. Y la he visto a Hélène ir a cenar a la casa de mis viejos varias veces, pero no conocía su libro. Y cuando me encontré con el libro y empecé a leerlo, bueno, el libro es realmente increíble y tiene escenas muy cinematográficas. Yo estaba, por momentos sentía que estaba leyendo un guión de cine, entonces le propuse hacer la película y empezamos a trabajar hace un par de años. Yo voy filmando eventos que surgen a veces espontáneamente, a veces no. La tengo, por ejemplo, a Hélène dando testimonio para, no sé si 200 o 400 policías de la policía de la ciudad. Hay escenas ahí en el Museo del Holocausto, reuniones de ella con otras de las niñas escondidas. Entonces, con todo ese material vamos a ir armando el presente, ¿no? Que es este rol de Hélène como divulgadora de la historia de la Shoah y del tema de las niñas escondidos. Y de a poco vamos a ir con las animaciones y con estos flashbacks contando un poco la trama de la historia, digamos, de ella desde que es chica, ¿no? Eh, Así que esa es un poco la idea de guión. Y como les decía, tengo mucho filmado ya. Yo creo que tengo un 80-90% de la filmación ya resuelta, pero me está faltando ahora, ahora estamos trabajando específicamente en las animaciones. El año pasado salió un subsidio bastante importante de Claims Conference, que nos permite ahora sí contratar un equipo, un estudio de animación y estoy trabajando con ellos para completar esa parte. Bueno, sí que estamos muy ilusionados, entusiasmados. El viaje a Francia fue bárbaro porque ahí la pude acompañar a Elena a ver no solamente esta parte del país donde estaban los padres y el hermano, sino también esa casa que ustedes vieron en Villepinte, donde estuvieron los padres después y donde estuvo ella durante 2 años. Les Y Coudreaux. también fuimos a Le Coudreau, Le Coudreau. No, y la de Villepinte, donde estuvo Hélène con la familia Bruno. Así que también la filmé haciendo un poco de investigación. Está Alan en la película. Alan es uno de los
Adláteres es un Sancho Panza de nuestra Don Quijote de Helen, que la acompaña en sus aventuras archivísticas y es como el traductor de Yiddish, porque Helen en un momento descubre que muchas de estas cosas pasaron en la vida real y yo las tomo para el guión, ¿no? Helen en un momento, viendo fotos de otros de los niños escondidos cuyas vidas se está investigando para el libro, descubre que en el dorso de las fotos hay textos que pueden aportar datos. Entonces ahí va y despega sus propias fotos del álbum familiar y descubre que ella también tiene ahí información que no había relevado todavía. Y bueno, hay algunos textos que están en Yiddish, entonces Alan la ayuda con el Yiddish y bueno, hay escenas muy lindas ahí en la casa de Len, también está Josette, otra de las niñas escondidas. Así que bueno, espero que el año que viene podamos tener ya la película terminada, quizás en la segunda mitad del año, con un poquito de suerte. Eh, y bueno, y ahora estoy con eso y con El exilio de los músicos que se estrena ahora en abril, acá en el Cine Gaumont. Eh, Ahora estuve ahí en San Antonio con Alan y con Carlos, que me recibieron en Trinity para mostrarles esa peli, así que bueno, haciendo documentales y contento con la historia de Helen. Muy bien. Y el documental que yo vi al menos es excelente, así que no espero menos que eso y estaremos a la espera. Tenemos tiempo Gracias. para una pregunta. Alan. Una pregunta, unas preguntas, no entendí bien. Una, porque ya estamos Una sola. acercándonos a las 2 horas, tenemos que cerrar. ¿No? ¿Quién Y puedo quiere hacer un el comentario, privilegio? al menos que haya alguien más que no esté involucrado en la película o el libro. Nada más que quisiera decir muy rápidamente que tu libro, digamos, a estas alturas he leído muchísimos libros sobre la ocupación francés, digamos, alemana en Francia, los judíos, pero tú logras decir muchas cosas muy nuevas sobre los diferentes niños escondidos y también, por ejemplo, un elemento novedoso que me fascina es que son los mapas que traza cada trayectoria de cada de los niños escondidos y eso hace tan vívida y tan factualmente, para decirlo así, no convincente, pero viva la historia. Así que nada más quería decir esto, que es un libro novedoso sobre un tema tan tratado ya desde décadas. Así que, kol hakavod, yasher koyach, y pues, ok, chao, chao. Muchas gracias, Alan. Ellen, ¿querés cerrar con alguna palabra? ¿Algo que quieras agregar? Bueno, me llama la atención que yo me haya emocionado así a lo último, porque lo tengo tan ya trabajado este tema que no suelo emocionarme, pero se ve que hay ciertos momentos en que uno vuelve a meterse en uno, ¿no? Y a sentir ese sentimiento que ha tenido en otros tiempos. Yo me siento muy feliz de haber hecho este libro. Ha sido un largo trabajo. Me ha costado horas y meses y años, pero estoy muy feliz de haberlo hecho porque creo que eché luz sobre una parte no tan conocida de la historia de la Shoah y he ayudado a muchas personas a expresar lo que tenían en ellas y que no podían expresar o que no se les había dado la oportunidad. En mi libro tengo varias personas que no han tenido ningún tipo de problemas para hablar, para contar, y que, o sea, fueron historias para mí fáciles de registrar y de transcribir. Pero hay otros que realmente, sobre todo los más chicos, obviamente, que ha sido un trabajo muy dificultoso. Se me ocurre pensar, por ejemplo, en uno de los últimos capítulos del tercer volumen, que se trata de Gilbert Urbain,
un hombre que ya falleció lamentablemente, que nació nada menos que en el campo de Gurs. O sea, uno de los campos de Francia, uno de los campos de concentración de Francia, no de exterminio, pero las condiciones de vida en esos campos eran tan malas que muchísima gente moría o de hambre, o de pulgas, o de piojos, o de disentería. Y este hombre, Gilbert, nace en el campo de Gurs porque su madre quiere tener un hijo. En el campo quiere tener un hijo. Entonces, cuando yo lo conocí a este hombre, no pensé que no estaba bien de la cabeza, porque ¿quién iba a querer tener un hijo en un campo? Además, no tenía novio, era una mujer de 30 años, alemana, que había vivido en Francia, no tenía pareja. Bueno, y al final esta mujer decide tener un hijo porque se enteró de que las mujeres con hijos de menos de 2 años o las mujeres embarazadas no van a ser deportadas. Entonces decide que ella tiene que ser madre. ¿Y cómo? Si los hombres y las mujeres están separadas en los campos, ¿cómo se puede siquiera pensar en tener relaciones en un campo? Eso me fue fue una cuestión tan tajante para mí que no le creía al hombre. Tuve que escribir a un historiador en Francia, un historiador especializado en el campo de Gurs, para decirle, ¿puede ser una cosa semejante? Y me dijo que sí, que hubo casos que, o sea, pasar debajo de los alambrados en el verano era algo posible y había guardias, pero los guardias no miraban, cerraban los ojos y así es que nacieron en el campo varios chicos, pero ella lo hizo con toda la intencionalidad, ¿no? O sea, yo lo comparo con mi caso. En mi caso, mi hermano siempre me cargaba y me decía que yo soy un accidente. Yo fui un accidente en el sentido de que mis padres no querían que yo, o sea, no querían un embarazo y que yo naciera 5 meses después de empezar la guerra. Mientras que él, su madre quiso tener un embarazo en una época tan difícil como el año 42 y eligió un hombre que que entraba en el campo, preso de otro campo. Lo eligió sin saber quién era, le gustó, le eligió. Ahora, ¿cómo fue? Era un hombre alemán, no judío, que había sido brigadista en España, que había llegado con los españoles a Francia. O sea, ¿cómo lo elige? Pero ¿cómo se arregló para decirle yo quiero tener relación contigo para tener un hijo, ¿no? O sea, son historias que realmente, bueno, logramos. Ahí en esta historia tuve la gran ventaja, él no se acuerda de nada, obviamente, pero yo tuve la gran suerte de que este hombre, Gilbert Durand, tuviese 80 y algo de cartas intercambiadas entre sus padres en los meses, en los meses posteriores a su nacimiento, mientras la mamá la habían tenido que llevar a la ciudad, a la clínica de la ciudad, y su padre está en el campo, y hay un intercambio en alemán, en ese alemán muy difícil, escrito en condiciones muy complejas, o sea, obviamente tuve que dárselo a traducir a una traductora que por la empatía que tuvo con el tema, pudo primero descifrar las cartas y después hacer la traducción. Entonces eso me ayudó mucho y después pude confirmar muchas de las cosas que estaban en las cartas gracias a los archivos del propio campo y a los archivos de la ciudad de Pau, donde se han guardado, digamos, todo lo más posible de la vida de los presos en el campo de Pau. Y así cada historia de mi libro es una historia maravillosa, si puedo emplear esta palabra, maravillosa en el sentido de que pude reconstruir gracias a la suerte. O sea, fue un poco, por supuesto, mi voluntad, pero fue la suerte.
uno de los otros casos, que es el caso de Miriam Silverberg, cuyos padres fueron deportados cuando ella tenía exactamente un día de diferencia conmigo, falleció también. Ella hasta los 60 años, 60 y algo de años, no había tenido ninguna foto de sus padres, no sabía cómo se llamaban, porque sus padres habían puesto en el dobladillo de su tapadito, le habían puesto su acta de nacimiento, pero no los había conocido, no, o sea, los había conocido hasta los 2 años, se había olvidado de cómo eran, obviamente, y no tenía fotos. Y un día, trabajando no, ya había fallecido, y mi amiga, una amiga de Francia, que es la hija del señor que ustedes vieron en la casa, que está en el escondite, mostrando en la altura del escondite, la hija de él, con quien somos muy amigas y que me ayudó muchísimo, descubre un día un libro de un historiador, de 2 historiadores franceses, que se refiere a los 473 deportados du Lot-et-Garonne, de una región de Francia, y en la tapa del libro están los 15 o 18 personas que trabajaban en una granja escuela de la Horte, en esa región de Agen, de Francia, y entre estas 18 personas están los padres de Miriam. Miriam falleció antes de ver la foto de sus padres, y yo me sentí horrible de que haya sido yo la que pude ver la cara de sus padres cuando ella se murió sin verlos. Obviamente la foto se la di a su hija, o sea, las fotos están resguardadas porque después hay una foto de ella chiquitita mirando a sus padres. Realmente todavía me produce mucho dolor saber que Miriam se fue antes de ver esas fotos, pero están resguardadas. Ellen, Y así. muchísimas gracias. Hay tantas historias tan sensibles y, y la vida se abre paso a toda costa y obviamente tenías que nacer e investigar todo esto y escribir esto, que ni siquiera es un libro, son varios libros. ¿Crees? Tenías ahí tenías una misión realmente. Y te agradezco de todo corazón tu tiempo. Las ganas de compartir también es fascinante y, y bueno, me despido hasta la próxima. Muchas gracias también a Iván y a Jonathan por participar y a todo el público. Nos vemos a fin de mayo con otro evento de Cimaña. Hasta la Muchas próxima. gracias, muchísimas gracias por la invitación y gracias a todos ustedes que están ahí.